Programa especial del Destape hoy, 2 horas, 6 días antes de las primarias y se desató una crisis financiera importantísima, para muchos podría ser peor que la de 2008-2009 y estamos con el primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Feletti, que de casualidad, o no, creo que no, ¿no? Creo es el viceministro de Economía. Se supone que primero fue viceministro de Economía y por eso la presidenta te puso en ese lugar. ¿Cómo estás viendo esta crisis? Primero me parece que es muy importante tener en cuenta que acá han hecho a contramano de lo que hicimos nosotros. Ajá. Es decir, no recuperaron la demanda efectiva. Claro. Es decir, no hubo un país que alumbró el New Deal, el nuevo trato en los 30, las políticas keynesianas, hacer pozos y taparlos, hoy está planteando con 9% de desempleo, que es enorme para esa sociedad, con un trimestre de muy bajo crecimiento, casi estancamiento, un ajuste fiscal. Y además se pasaron del 2008 para acá emitiendo dólares, aumentando su endeudamiento solo para darle liquidez a los bancos. Y no hay recuperación efectiva de lo que es la demanda, de lo que es el consumo y lo que le permitiría salir de la crisis. Y en Europa están planteando lo mismo. A costa de sostener un euro fuerte que sirve a la potencia exportadora que es Alemania, porque puede imponer sus productos en el mercado con moneda fuerte, bueno, les está planteando un fuerte ajuste fiscal en Italia, en España, digo, desarmar sus estados de bienestar. Bueno, vimos lo que pasó en Londres hoy. Claro. Entonces, la respuesta es el pánico. No puede haber otra cosa. Si sobre un escenario de recesión o de estancamiento económico yo propongo más ajuste y logro, lo único que hago es transferir ingresos hacia los sectores más ricos, bueno, el escenario es el pánico, obviamente. Y creo que es grave porque se ha perdido la posibilidad de salir en el 2008. Creo que, por ejemplo, el ejemplo de China o el nuestro, digo, ¿por qué uno le pediría hoy el voto a la ciudadanía? ¿Por qué la presidenta eligió al viceministro de Economía junto con el ministro de Economía para ocupar cargos electivos? Es porque nuestra política económica mostró ser consistente en un momento muy difícil del país, por las construcciones previas, pero además por esto de proteger el mercado interno, de tener una buena inserción regional. Es decir, la crisis de 2008-2009 tiró todas las economías abajo y las que hicieron cosas como la nuestra surgieron y además se quedaron en ese lugar. Pero tengo que ir a una pausa y volvemos con vos. ¿Cómo no? Y nos contás, bueno, por qué es importante la elección esta en este marco, o sea, qué tipo de presidencia necesitamos para el próximo gobierno y qué estamos haciendo ya, ¿no? Junto con el UNASUR. Exactamente. Para trabajar en esto. Ya volvemos en un minuto. Programa especial del Destape, después Amado Vudú, después Hermes Wiener. 30 segundos. Seguimos con Roberto Feletti, viceministro de Economía, candidato en el primer lugar para diputado por el Frente para la Victoria. El próximo presidente seguramente va a recibir el arrastre de una crisis económica internacional, Roberto. Bueno, la próxima presidenta, digo, vamos a decirlo correctamente. Digo, nosotros en ese punto creo que hay que reproducir el escenario que nos hizo fuertes en el 2009. Por un lado, internamente, proteger el mercado interno, o sea, proteger empleo y salario. Cuando uno habla de proteger el empleo, proteger el salario. Pero a nivel regional, pensemos que hoy Sudamérica intercambia entre las naciones de Sudamérica 120.000 millones de dólares. Es un mercado interno ampliado, es un mercado más grande para todos nosotros. Y en el 2009, cuando dejaron de comprarnos en muchos lados, Sudamérica nos permitió vender autos, vender productos industriales, digo, eso sostuvo la economía en una parte importante. Entonces, ahora en Buenos Aires, el viernes 12, se convocan los ministros de Economía de las naciones suramericanas, en el marco de la UNASUR, los representantes de los bancos centrales, y se van a discutir un conjunto de medidas bien concretas. Por un lado, avanzar en el uso de la moneda local para ese intercambio, de modo de poder planificar mejor tu comercio, tener un mejor manejo de las reservas, coordinar el uso de las reservas para que inclusive algunos países pudieran rápidamente aumentar su capacidad de intervención frente a un ataque especulativo, es decir, que el Banco Central pudiera contar de pronto con 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares más en forma inmediata, y fortalecer las instituciones de crédito para el desarrollo. Yo digo rápidamente, la Corporación Andina de Fomento en el 2008-2009 nos dio más crédito que el BID, que el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, y eso fue netamente
suramericano. Entonces me parece, y crear el Banco del Sur, me parece que son 3 medidas bien concretas que avanzan en la dirección de consolidarnos y de protegernos. Pero también lo que necesitamos es resolver problemas del crecimiento en la Argentina. Es decir, Argentina ha avanzado en una dirección muy fuerte y efectivamente hoy tiene algunos problemas que son del crecimiento, que la van a autonomizar más de estas crisis. Efectivamente, tenemos que profundizar la generación de energía, tienen que madurar obras que llevan más o menos 3 años de maduración y que están en marcha, tenemos que mejorar fuertemente todo lo que es logística, todo lo que es transporte, tenemos que mejorar la calidad de vida de las grandes ciudades con un sistema de transporte público más moderno y tenemos que recobrar crédito, sobre todo crédito para la vivienda, sobre todo para aquellos sectores de ingresos medios. Digo, son 4 o 5 cosas que son del crecimiento. Y el nuevo gobierno lo que necesita, además, por supuesto, del respaldo de la ciudadanía, lo que necesita además en estos momentos es un conjunto de políticas de mediano plazo que pudiera consensuar con una oposición que plantee cosas concretas en discusión. Creo que esto es lo que está faltando hoy. Cosas concretas y viables. Digo, y no es una crítica, me parece que hay que proponer. Digo, este ha sido un gobierno que permanentemente ha propuesto y ha cumplido. A lo mejor en forma imperfecta, pero ha avanzado siempre en una dirección, siempre en beneficiar a la gente. Por supuesto se puede decir, no todo, pero siempre fuimos en la misma dirección. Cuando hubo una crisis internacional no pensamos en ver cómo consolidábamos el equilibrio fiscal sobre la base del ajuste, no. Es más, utilizamos las reservas para pagar deuda y no defoltear como pedían muchos e impedir que la gente sufriera un ajuste. Y esto creo que es la ruptura del maleficio en Argentina, estos ciclos del 2001, del 89, del 95, que la gente recuerda bastante mal. ¿Pensás Eso que no pasó? Vos representás a la ciudad de Buenos Aires? ¿Pensás que la presidenta puede hacer una buena elección en la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué no? Digo, bueno, porque ganó Macri en la ciudad de Buenos Aires. Pero creo que hay una valoración de lo local. Ganó Macri sobre la base de una campaña diciendo estamos bien, vamos bien. Bueno, seamos generosos, algo del estamos bien, vamos bien también es nuestro. Digo, desde la pizzería más humilde hasta el restaurante más acomodado, que hoy tiene gente, tiene demanda. Los locales comerciales de Santa Fe y Cabildo, todos ocupados, con gente caminando y gente comprando. El movimiento de autos, el movimiento de colectivos. Digo, me parece que esto también tiene que ver con política económica. Las ventajas comparativas agregadas que tiene la ciudad, como el turismo, como parte de la renta agropecuaria volcada en ladrillos, digo, la construcción en muchos barrios, también tiene que ver con la política económica. El porteño es pragmático en eso, sabe diferenciar y reconocer. Evidentemente hubo una valoración de la gestión local de Macri, que yo puedo no compartir, pero que es muy respetable, y es esa la percepción. Ahora, también en ese marco y en esa percepción, también percibe que le estamos, si no, no hubieran podido hacer campaña diciendo estamos bien, vamos bien. Percibe que es parte de ese proceso en el cual lo ha beneficiado la negociación colectiva, lo ha beneficiado la ampliación del margen jubilatorio, lo ha beneficiado hasta cuestiones culturales, el matrimonio igualitario, el fútbol para todos, la construcción de ciudadanía, alcanzó todos los sectores. Entonces, en ese sentido, y frente a un escenario volátil, frente a un escenario turbulento, difícil, de mucha incertidumbre, nosotros creamos certezas. Si no, la gente no estaría votando hoy en la Argentina gobernadores, jefe de gobierno e inclusive presidente en este marco de calma, consumiendo, comprando bienes durables como electrodomésticos, como autos, procesos de inversión importante como los que se dan llevando la inversión a casi 1/4 del producto, o sea, de todo lo que se produce en un año, de cada 4 pesos, 1 peso se invierte. Digo, si esto no estaría pasando si la gente no tuviera la percepción de la certeza de la política económica. Entonces me parece que yo tengo mucha expectativa que vamos a hacer una muy buena elección en la capital. Ya la hemos hecho inclusive, ya la hemos hecho sobre todo en primera vuelta. Vamos a hacer una muy buena elección en capital y obviamente la presidenta va a ser reelecta sin dificultades en primera vuelta. Eso es, y vamos a estar mucho mejor parados para la crisis por esto, porque tenemos, además de solvencia económica, tenemos buena inserción regional. Y esto creo que la gente lo percibe. Bueno, hay gente que está en contra, digo, también, ¿no? La inflación, digo, hay temas que a la gente le molesta. Pero digo, a ver,
Nosotros, sí, claro que hay cosas que resolver, por supuesto. Digo, yo lo que digo cuando me dicen, bueno, pero usted pinta que vivimos en un paraíso. Está bien, no es esto un paraíso, tampoco es el castillo del conde Drácula, como pintan otros. Digo, a ver, hay algunas tapas de diarios, digo, esto no es un paraíso, pero nosotros hemos recorrido a lo largo de todos estos años una dirección que ha llevado a que la gente viva mejor. Viva, digo, cuando hablamos de piso de ingreso, de política de ingreso, y lo hemos hecho. Donde había una jubilación, ahora a lo mejor hay dos. Donde había una mínima de 150 pesos, ahora va a haber una mínima de 1.470. Donde había un salario mínimo de 150 pesos, ahora estamos en 1.870. Donde no había trabajo, ahora hay trabajo. Y donde hay trabajo, hay negociación colectiva y todos los años aumenta el sueldo. Y donde no había nada, ahora se protege niñez y adolescencia. Y también para los sectores de ingreso medio, donde había tablita de machinea, que el impuesto a las ganancias le podaba. Hoy hay suba del mínimo no imponible y menos impacto. Le hemos devuelto 1.000, 1.500 pesos a muchos ingresos medios para que puedan consumir. Ahora que hay cosas que resolver, sí. Pero efectivamente hay inflación, pero también hay capacidad de ajustar los ingresos. Y también hay mayor nivel de empleo, y también hay mayor nivel de consumo, y también cualquier medición que se haga respecto al año pasado, con el crecimiento resolvemos la inflación. Con el crecimiento, no es con una política de ajuste, porque a mí me asusta mucho cuando se esgrimen esas banderas de que vamos a hacer restricciones monetarias, fiscales. Eso es malo. Esto es lo que pasa en Estados Unidos, esto es lo que pasa en Europa, donde la bonanza es para muy poquitos. Ahora, después de 8 años de crecimiento, no sé cuánto crecimos en 8 años. Te lo digo exacto, pero el 82%, el producto creció. Sí. Con 5 millones de puestos de trabajo. Efectivamente, mirá qué memoria que tengo. Sí. Primer trimestre de 2003 contra primer trimestre de 2011 somos un 82% más grande la Argentina. ¿Por qué todavía, $10.000 de per cápita. ¿Por qué todavía sigue habiendo tantos pobres? Bueno, evidentemente nosotros tenemos cuestiones pendientes muy importantes que tienen que ver con dos cuestiones. En primer lugar, que efectivamente hoy solo el empleo masivo y la negociación colectiva de salario no tienen el efecto redistributivo que podían tener en la década del 50. Este es el primer punto, la salarización masiva. Seguimos teniendo todavía una tasa de empleo informal que está 10 puntos arriba de la media histórica. Históricamente era el 23%, hoy todavía es el 33%. Empezamos en el 50%, ¿no? Aclarémoslo. Sí. Y hay que bajarla. Y seguimos teniendo gente que no accede al mercado de trabajo porque es a lo mejor la segunda o tercera generación. Es difícil pensar que hay gente que vino de un conurbano muy desindustrializado, donde el último que trabajó fue su abuelo, a lo mejor su padre grande, que pueda rápidamente insertarse. Entonces ahí hay una acción más definida del Estado. Las cooperativas de trabajo, las acciones directas de políticas sociales están reinsertando esta asignación por hijo que hace matricular cada vez más gente, más chicos en la escuela, los están reinsertando. Ahora, ese proceso de reinserción, después de 3 décadas de destrucción del tejido productivo de la Argentina, no es fácil. Ahora, hoy estamos en una sociedad mucho más vivible, a pesar de que todavía hay pobres. Pero hoy, como decía antes, tenemos cubiertas las 3 generaciones. Los mayores, los trabajadores en condiciones de actividad y los chicos y adolescentes. Ahora, este es un proceso que tiene que madurar años, porque la destrucción de la Argentina fue mucha en muchos lugares. Digo, fue mucha ¿Cuánto invirtió Aguas Argentinas durante el periodo de privatización en agua corriente? Nada. Sí. Tuvimos que venir nosotros, reestatizar la empresa y hacerlo. Ahora esa década de desinversión no se revierte fácilmente. Se acabó el tiempo, viceministro. Espero haber sido claro y haberlo usado bien. Para que por lo menos la ciudadanía me vote. Suerte para usted, igual que para el resto de los candidatos. Por supuesto, suerte para todos. Que sea un buen movimiento democrático. Volvemos en un minuto en este programa especial del Destape de 2 horas. Todavía nos falta el candidato a vicepresidente Amado Boudou y el candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista Hermes Wiener. Ya volvemos.